Han pasado más de 140 días desde que Israel inició su brutal guerra contra Gaza y su pueblo. Dejé mi casa durante la primera semana de la guerra en la ciudad de Gaza y huí hacia Han Yunis. Allí instalamos una tienda de campaña en la costa frente al mar. Andrea Olea, nos suena la voz de esta mujer. ¿A quién escuchábamos? Os suena porque ya la conocéis. Es Amjad Shabbat, periodista y escritora gazatí de 32 años, con la que hablamos ya en octubre, cuando la guerra acababa de estallar en Gaza. Y ese día nos contó que había vivido todas las guerras contra la franja desde 2008, pero que ninguna era tan devastadora como esta. ¿Has seguido hablando con ella? Sí, la he ido contactando para saber cómo se encontraban ella y su familia. A veces tardaba días, incluso semanas en contestar, otras solo mandaba una frase: sigo viva. Mi tienda mide 2 por 4 metros cuadrados. Es el lugar donde duermo con mi hija de 3 años y su padre. También es donde cocino la única comida que tenemos al día. Adosado a la tienda hay un baño que compartimos con otras 32 personas como nosotros, desplazadas. ¿Y dónde está ahora? Sigue en Han Yunis, ciudad al sur de la franja a menos de 10 kilómetros de Rafah, resistiendo en condiciones extremas. Pensad que solo encontrar agua ya es una odisea. Mi mayor desafío diario es darle a mi hija agua potable para beber. Su padre tiene que levantarse temprano y hacer cola al menos durante 3 horas para traernos 10 litros de agua que sospecho no está lo suficientemente limpia para un niño. Así que la hiervo y la filtro con un paño antes de que la beba. Cuenta que ahora se alimenta básicamente con latas que le da la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados, y así sigue. Compro huevos solo para mi hija. Le doy un huevo cocido todos los días. No podemos permitirnos comer los 3. Cada huevo cuesta $1. ¿Cómo es intentar cuidar y proteger a tu hija cuando no hay comida ni medicinas en medio de bombardeos sin fin? Una hazaña. Y mantenerla con vida, casi un milagro. Vivo con el miedo de que no hay hospitales en caso de que alguno de nosotros resulte herido. Me rompe el corazón cuando mi hija corre hacia mi regazo asustada al escuchar una explosión. Es desgarrador enseñarla a recostarse y cubrirse la cabeza con sus manitas cuando las balas pasan sobre nuestras cabezas. Como podéis imaginaros, están muy tocados por las atrocidades que viven y ven día y noche. Mi vida ha cambiado para siempre. Estoy traumatizada. Me olvido de muchas cosas. Perdí mi trabajo, mi casa y todos mis sueños en esta guerra. Ya no soy la misma persona que solía ser. Vivo entre esperar sobrevivir y perder la esperanza de hacerlo. De esperar no acabar enterrando a mi amor y de criar a mi hija en condiciones normales. Una desesperanza desesperante. Es insoportable lo que estamos viendo, lo que están viviendo. ¿Qué perspectivas tienen? Después de 5 meses, la esperanza se agota, pero bueno, tienen un mensaje que quieren compartir con quienes la escuchamos. Todavía tengo esperanza en personas como vosotros que os preocupáis por Palestina para poner fin a este genocidio, así que seguid presionando por todos los medios para lograr un alto el fuego ya. Desde aquí seguiremos haciéndolo, seguiremos pidiendo el fin del genocidio en Palestina. Gracias por traernos las últimas noticias de esta mujer valiente, como todas las que viven esta situación desde hace 5 meses en la franja, Andrea. Solo decir que Amjad y su familia ya no pueden más y han lanzado un crowdfunding para tratar de escapar de la franja a través de Egipto. Así que bueno, al principio Amjad me dijo que quería mantenerlo en privado, pero el sábado me escribió de nuevo y me pidió que lo difundiera. Y nada, tenéis el enlace de nuestras redes en nuestras redes por si tenéis la posibilidad de colaborar. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Madres desesperadas por proteger a sus criaturas, abortos espontáneos, partos en tiendas de campaña, bebés prematuros y cesáreas sin anestesia. Infecciones, pechos que no dan leche, niños y niñas muriendo de malnutrición o de frío. Tras 5 meses de bombardeos de Israel, Naciones Unidas ha advertido de sus devastadores efectos en la franja de Gaza y ha denunciado que se trata de una guerra contra las mujeres. La guerra es inhumana y se ceba con ellas. Violeta. Sí, cada hora que pasa, 2 madres mueren en la franja de Gaza. Según la ONU, en los últimos 15 años, 7 de cada 10 civiles palestinos asesinados por Israel eran hombres. Ahora esa cifra la copan mujeres y menores. 1,5 millones de personas desplazadas por la guerra, como Amjad y su familia, se hacinan en campamentos en el sur de la franja, mientras al norte las agencias humanitarias ni siquiera son capaces de entregar ayuda.
El jueves pasado, Israel mató a más de 100 personas desesperadas que intentaban conseguir comida de uno de los escasos camiones con ayuda humanitaria que entran en la franja. Ya van más de 30.000 muertos en el macabro contador del genocidio en Gaza. Como escucháis, la situación es límite para toda la población, pero como en tantas ocasiones, la peor parte se la llevan las mujeres. Sí, por eso en la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos preguntamos, o más bien afirmamos, que Palestina es una cuestión feminista. La guerra es masculina y patriarcal, no porque las mujeres no la puedan hacer, que la hacen, sino porque necesita de un sistema de género desigual para existir. La ocupación necesita colonos, la resistencia hijos, las balas carne. Una carne que crean, alimentan, lavan, cuidan mujeres cuyos cuerpos y vidas son a la vez objetivo y combustible de la máquina de guerra. Y por eso hoy hablamos de ellas, de las mujeres gazatíes y palestinas, víctimas de la ocupación y del genocidio, pero también agentes de cambio y sostén fundamental de su pueblo. Ellas que tejen redes de apoyo, que cuidan de su comunidad, que mantienen viva la cultura y recuerdan su historia a las generaciones venideras. Ellas que enseñan como profesoras y curan como doctoras, que informan como reporteras de las atrocidades cometidas por Israel o que luchan como activistas por sus derechos. Hoy hablamos de qué significa ser mujer en Palestina. Escuchamos Badri Alena, Demasiado pronto, de Nay Barghouti. Demasiado pronto nos llamó la tierra, canta esta artista, compositora y flautista palestina, en referencia a las decenas de miles de vidas segadas en estos 5 meses de masacre en Gaza. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Para conocer la situación de los palestinos y especialmente de las mujeres palestinas en estos momentos, hoy hemos invitado a Raquel Martí, directora ejecutiva en España de la Agencia para los Refugiados de la ONU, organismo que ha sido acusado por Israel, sin pruebas, de colaborar con Hamás, lo que generó una oleada de cancelaciones de ayuda de países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido o Japón. No España, por cierto. Investigaciones de la propia inteligencia estadounidense ponen en duda las acusaciones israelíes y se ha hecho público un documento secreto del gobierno de Israel con un plan para acabar con esta agencia y hacerse con la gestión humanitaria en Gaza. Así que la primera pregunta es en ese sentido. Raquel, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo os han afectado esas acusaciones y en qué situación estáis en este momento? Bueno, la verdad es que este tipo de acusaciones UNRWA se las toma muy en serio. Evidentemente hay que investigar y aclarar todo lo que ha pasado. Sin embargo, como has dicho, hasta la fecha Israel no ha presentado ninguna de las evidencias que dice tener en la que señala a 12 trabajadores de UNRWA. UNRWA lo que hizo desde el primer momento fue despedir a estos trabajadores. 10 de ellos permanecían vivos y 2 habían fallecido ya, con lo cual el despido se produjo a 10 de estos trabajadores. E inmediatamente se puso en conocimiento del secretario general de Naciones Unidas para que iniciara una investigación independiente para clarificar estos hechos. Es una investigación que ha comenzado ya. En breve intentará entrar en Israel y reunirse con las autoridades israelíes y esperemos que las autoridades colaboren y presenten toda la documentación que tienen. Es importante señalar que UNRWA no es más que una agencia humanitaria y evidentemente no tiene un sistema ni de espionaje ni de inteligencia como para poder determinar qué es lo que hacen durante su vida privada 33.000 trabajadores de UNRWA. Es por ello que UNRWA comparte los listados de los trabajadores con todos los gobiernos en los países en los que se encuentran los refugiados de Palestina, incluyendo Israel. La última vez que se presentó a Israel esta lista fue en mayo del 2023. Contamos con que Israel evidentemente tiene un sistema de inteligencia como para poder determinar si alguno de nuestros trabajadores está implicado en alguna actividad ilícita o terrorista. Y sin embargo, cuando presentamos estas listas otros años, incluso en mayo del 2023,
Israel no nos aportó ninguna información ni nos hizo ninguna advertencia sobre ninguno de nuestros trabajadores. Dicho esto, trabajamos en un contexto de alto riesgo como es Gaza, donde operan muchos grupos armados y evidentemente no somos una organización infalible, aunque tenemos protocolos muy estrictos de neutralidad en todos nuestros trabajadores y evidentemente con cada persona que contratamos realizamos todo tipo de investigación para determinar quiénes son y qué experiencia tienen y después se les da formación en neutralidad. Pero dicho esto, hasta que no podamos ver las pruebas que aporta Israel, no podremos saber si efectivamente han participado o no en estos ataques. Realmente nos ha sorprendido mucho la respuesta de muchos de nuestros donantes, entre ellos 7 de los más importantes de UNRWA, en el que, sin haber visto ninguna prueba, han decidido cancelar la ayuda a UNRWA. Nos parece una medida desproporcionada porque implica criminalizar a toda una agencia en base a lo que supuestamente han podido hacer 12 trabajadores de UNRWA. Y nos parece además muy irresponsable en una crisis humanitaria como la que estamos viendo en Gaza, donde la población ya está muriendo de hambre. Retirar la ayuda humanitaria supone condenar a muerte a muchísimas personas. Y es más, hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que dice que hay que ampliar la ayuda humanitaria en Gaza y, sin embargo, la retirada de estos fondos implica inmediatamente una reducción de la ayuda humanitaria para Gaza. No solamente afecta a Gaza, afecta a todas las operaciones de UNRWA, a su sistema escolar en el resto de los campos de refugiados en Líbano, en Siria, en Jordania y en Cisjordania, también a su sistema de salud y al resto de los programas que tenemos. Sin esta financiación no vamos a poder conseguir salir adelante y no vamos a poder ayudar a la población de Gaza. Pero el mayor problema es que UNRWA es la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza. Es la operación más grande, es la que más trabajadores tiene, es la que está poniendo a disposición de todas las agencias de Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales que operan en Gaza toda su logística. Somos ahora mismo los encargados de distribuir, de entrar y de distribuir toda la ayuda humanitaria y somos insustituibles ahora mismo en Gaza porque ninguna de las agencias que opera tiene la capacidad que tiene UNRWA. Con lo cual, si UNRWA no puede operar, el resto de las agencias internacionales y el resto de las ONGs internacionales no van a poder operar tampoco. Raquel, llevamos semanas hablando de un colapso inminente en la franja. Hemos visto el asesinato de más de 100 personas tiroteadas cuando corrían a por ayuda humanitaria. Una masacre que Israel justifica porque, según ellos, los palestinos se abalanzaron sobre los soldados israelíes. Aunque fuera cierto que no lo parece por las imágenes difundidas, si matas a una población de hambre, es lógico que se peleen por la comida. ¿De qué manera todo esto lo están sufriendo especialmente las mujeres? Bueno, me gustaría aclarar en este comentario que has hecho que además la OMS ha visitado uno de los hospitales donde se refirieron cientos de los heridos de este día recogiendo intentando llegar a los camiones de alimentos y han constatado que la inmensa mayoría de los heridos es por bala. Es cierto que hay algunos heridos que han sido aplastados, que tienen heridas de haber sido aplastados, pero la inmensa mayoría de los heridos es por bala. Dicho esto, ¿cómo afecta a las mujeres? Pues mira, de una forma absolutamente desproporcionada. En primer lugar, las mujeres son las que se quedan en casa cuidando a la familia. En estos momentos, además, habiendo bombardeado muchísimas casas y estando muchísimas personas desplazadas, estas familias que eran extensas ahora se han convertido en súper extensas porque han acogido a familiares. Hay casas en las que están ahora mismo hacinadas más de 70 personas, todos ellos, como digo, familiares o amigos, y todo esto impacta en las relaciones, en los roles y en las dinámicas de género. Además, se contabilizan hasta la fecha unas 3.000 mujeres que se han quedado viudas. Además, aparte de muchos maridos muertos o desaparecidos, hay también muchos hombres detenidos, con lo cual lo que estamos viendo ahora es que hay muchísimas mujeres que se están quedando solas, cabezas del hogar, con su cargo, con numerosos familiares
e incluso con un aumento de niños en cada familia, porque muchos de estos niños han perdido a sus familiares, a sus padres, se han quedado solos y han sido acogidos por otros familiares. Con lo cual, como digo, la carga familiar ahora es muchísimo mayor que antes, además de que muchas se han quedado atrás cuidando a familiares discapacitados, a familiares enfermos, ancianos e incluso a niños. Y a la hora del acceso a los alimentos, incluso en las distribuciones de ayuda humanitaria, lo que vemos mayoritariamente es que son los hombres los que acceden a la distribución de ayuda humanitaria. Si es en una situación como la que hemos visto el otro día, en el que la población está tan sumamente desesperada que lo que hace es asaltar los camiones de ayuda humanitaria, no solamente en esta ocasión que ha salido en la televisión, es que nosotros lo hemos sufrido en bastantes ocasiones ya. Con lo cual es muy difícil que las mujeres o las niñas vayan a meterse en estas masas humanas intentando acceder a estos camiones, y lo que significa es que se quedan sin acceder a ellos. Y además, si tienen la suerte de acceder a alimentos, tienden a despriorizar su alimentación cuando hay escasez y a dar estos alimentos a sus hijos o a los familiares enfermos, con lo cual lo que estamos viendo es que hay un mayor riesgo de desnutrición en las mujeres que en los hombres. Y además lo que estamos viendo es un aumento de la desnutrición, sobre todo en las mujeres embarazadas y lactantes, y esto nos preocupa muchísimo, porque como mencionabais, lo que está produciendo son embarazos, abortos espontáneos, embarazos, dan a luz de forma prematura a los niños ya nacen sin peso, y por otro lado también las mujeres se les corta la leche y no pueden amamantar a los niños, y no hay leche de fórmula para amamantar a los niños. Lo que estamos viendo, muchos de los niños que han muerto por inanición y por deshidratación hasta ahora son de muy pequeña, de muy reducida edad. Algunos de ellos son bebés, y es porque las madres no tienen nada para poder alimentarles. Y por si fuera poco, expertos de la ONU afirman que hay acusaciones creíbles de actos atroces cometidos por el ejército israelí contra mujeres y niñas palestinas. Hablamos de ejecuciones arbitrarias de familias enteras, madres e hijas incluidas, también de abusos sexuales y violaciones a detenidas. ¿Tenéis más información sobre esto, Raquel? No, se está investigando, lo están investigando expertos de Naciones Unidas. Lo que han alegado es que tienen información creíble de enormes violaciones de derechos humanos a mujeres y a niñas, no solamente en Gaza, también en Cisjordania está ocurriendo. Y particularmente en el caso de Gaza están denunciando múltiples formas de violencia sexual, son desnudadas, son cacheadas por soldados, hombres, e incluso hay acusaciones de violencia y de violación y de violencia sexual. Esperemos que se pueda confirmar todos estos datos y que evidentemente se denuncie y se llevan a sus responsables a ser juzgados, porque no solamente están sufriendo todo lo que estamos describiendo, las bombas, la desnutrición, el miedo, el hambre, sino que además están siendo sometidas a violencia sexual. Y como dicen, hay muchos testimonios y mucha información registrada de familias que han sido ejecutadas. Incluso en nuestros refugios hay informes que dicen que se ha abierto fuego en las aulas contra las mujeres, contra los niños, o que han sido separadas de los hombres y de los niños, y estos últimos también han sido arrestados y han desaparecido. Raquel Martí, gracias por vuestro trabajo y por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a vosotros por dedicar este programa a las mujeres palestinas. Buenos días. Seguimos hablando de ellas. Lo hacemos ahora con Amparo Villasmil, que es responsable de salud mental de Médicos Sin Fronteras. Violeta. Sí, Amparo es psicóloga y lleva trabajando en salud mental desde 2016 en países con situaciones de violencia como Venezuela, Mozambique, Sudán o Ucrania. De 2020 a 2022 ya estuvo en Cisjordania y Gaza, a donde ha vuelto en los últimos meses y de donde regresó hace unos días. Amparo, crudos días. Buenos días. Tú has trabajado, lo acaba de decir Violeta, en países con situaciones muy complejas. ¿Habías visto algo comparable a lo que pasa en Gaza ahora? No. La magnitud del impacto que está teniendo todo esto en la población para mí es sin precedentes. ¿Podrías describirnos lo que has visto? Mucha destrucción,
en todo sentido, ¿no? Creo que se habla mucho de lo que ha implicado a nivel material y territorial, pero es que ha habido también mucha destrucción a nivel personal, a nivel familiar, ¿no? Entonces, sí, como mucha desesperanza, mucho miedo, mucha angustia y unas condiciones de vida que rayan en la supervivencia, porque no se puede llamar vida tampoco. ¿Tú trabajas en salud mental? ¿Es una población quebrada mentalmente? Sí. Hay que entender que ya los palestinos en Gaza venían de una situación de base muy vulnerable, ¿no? Donde ya había como una desesperanza ya como de base por la prolongación de este conflicto que tiene tantas décadas ya, y ahora es que están llevados al extremo. Entonces es una generación rota. Y en ese sentido, las mujeres, que además suelen ser, como estábamos contando, la base de las familias y quienes están teniendo que ocupar de los mayores y de los niños, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les está afectando? Hay mucha angustia, creo que como comentaba Raquel, ¿no? Ellas se quitan prioridad al momento de cuidar al otro, al cuidar a sus niños y a sus familiares, pero es que ahora no hay manera tampoco de ayudarlos, ¿no? Entonces está el estrés de querer hacerlo, pero luego la culpa de no poder hacerlo y la angustia de, ¿y mañana cómo, no? Porque están viviendo un poco al día. Entonces es, bueno, hoy logré esto, pero mañana, ¿cómo lo hago? ¿Cómo los atiendo? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo les ofrezco un lugar seguro donde no hay un espacio seguro ni para familiares ni para los niños? Entonces es muy angustioso, es muy doloroso. Hablaban del tema de los niños y de cuidarlos y ese proceso, incluso durante el embarazo, ¿no? Entonces los embarazos terminan siendo extremadamente difíciles de sobrellevar, ¿no? Porque ya toda la experiencia del embarazo en situaciones normales es estresante, conlleva cambios, conlleva muchas cosas. Aquí están llevadas al extremo porque es como cuando nazca esta criatura, ¿qué hago? ¿No? Muchas mujeres solas que no tienen esa red familiar tampoco que las apoya o que las cuida. Entonces, nosotros estábamos ofreciendo atención en la maternidad, ¿no? Esta atención posparto, y teníamos mujeres que venían solas, que no tienen nadie que las ayude en este momento, que sabemos que es esencial en los primeros meses del cuidado de los niños, y vienen solas. Y tienen que enfrentarse a esto solas y con mucha angustia. Y lo que hablaba Raquel, ¿no? Es como dificultades en la lactancia, dificultades en el embarazo, este riesgo a perder el bebé. Entonces es una pérdida tras otra. Se dice que en Gaza no hay casos de síndrome de shock postraumático porque no hay post. El trauma nunca se acaba. Aún así, me imagino que llegarán casos de salud mental muy graves en mujeres y niños. ¿Cuáles son los que más estáis tratando? Sí, es decir, ahorita estamos viendo como unas respuestas de estrés agudo que van a terminar en un trauma súper complejo, precisamente por cuánto se ha prolongado todo esto y el impacto que está teniendo, ¿no? Les hablaba ahora de las pérdidas, pero es que han perdido una cosa tras otra. Es perder la casa, es perder tu sitio de origen, es perder a tus familiares, es perder esto. Entonces, el impacto que está teniendo ahora mismo y que va a tener luego es incalculable. Claro, ¿qué secuelas deja una situación así en una persona? Mira, creo que es un trauma muy difícil como de desenmarañar luego, porque aquí estamos viendo afectadas todas tus creencias sobre tu vida entera. Y esa sensación de seguridad, a veces, ¿no? Se habla mucho de no hay espacio seguro en Gaza, pero es que no es solamente físico, es también mental, no hay un espacio seguro, porque están alertas todo el tiempo. Entonces estamos hablando de unos niveles de estrés sostenidos por mucho tiempo, que va a tener un impacto en la salud física, pero luego también cómo nos relacionamos con el mundo. A mí me pasaba que yo veía, porque en Gaza lo que la gente está toda en la calle, los niños están en la calle, todo está lleno de gente, y yo veía a los niños y yo decía, ¿qué adultos van a hacer estos? Porque no tienen una concepción segura ni del mundo, ni de ellos, ni de sus familias, ni nada que les arraigue y que le digan como, bueno, tengo esta esperanza. Es que no hay esperanza. Entonces el impacto es una generación muy rota, con poca esperanza, con poca proyección a futuro,
con poca confianza en el mundo también, porque el mundo es un lugar peligroso, ¿no? Este es el concepto que están teniendo los niños ahora mismo. El mundo es un lugar peligroso. Cuando alguien pierde la esperanza y no ve futuro, a veces piensa en quitarse la vida. ¿Habéis encontrado casos de suicidio o intentos de suicidio? Muchísimos. Mucho. A unos niveles que yo no había visto, la verdad. Creo que el suicidio en cualquier parte del mundo siempre es muy tabú, ¿no? Uh-huh. No se habla mucho, se mantiene como muy en casa, ¿no? Uh-huh. Y era algo que siempre estaba como un poco subyacente en Gaza. Incluso cuando yo estuve en 2021 en Gaza, lo ves porque es por eso hablaba de una situación de base ya de mucha vulnerabilidad y de poca esperanza, porque estás ahí, estás bloqueado, no tienes acceso a más, lo que está es lo que es. Entonces, ya de por sí es una población como muy desesperanzada de base. Pero luego ahora es que la gente se te acerca en la calle a decirte, es que no quiero vivir más, es que esto ya no más, y que te lo digan tan ni siquiera en un espacio terapéutico, sino que es como te agarran desesperados, así como que ya no quiero más esto. Y lo vemos en adultos, pero verlo en niños o niñas también que están comenzando una vida, que ya te digan de una vez, es como, mira, hubiese preferido morirme con el resto de mi familia, me ahorro un montón de cosas. Niños de 9 años, de 5 años, que tú dices, esto no es edad para estar pensando en que te quieres morir. Y acabamos de hablar de esas acusaciones de atrocidades, de violencia sexual hacia las mujeres por parte de los soldados israelíes. ¿Os han llegado casos también en situaciones como estas, en las que hay tantas mujeres solas, sin defensa, se vuelven más vulnerables? ¿Habéis encontrado casos de este estilo? De momento no. De momento no nos han llegado a nosotros en la consulta. Hay que entender también que son temáticas muy complicadas, que no es fácil de hablar y mucho menos ante esta situación, porque se priorizan también muchas otras cosas. Tenemos muchas mujeres que llegan a consulta ginecológica por infecciones, por enfermedades, por cualquier cantidad de cosas, y es verdad que el tema de violencia sexual siempre en casi todos los sitios, pero especialmente en este tipo de contextos, es difícil de poder hablarlo y de poder decirlo. Entonces, de momento, a nosotros no nos han llegado casos directos, nos llegan como historias de historias, ¿no? Pero de momento no nos han llegado a nosotros los casos, que es una preocupación también, porque es poder ofrecerles un servicio a tiempo. También hay que entender que el acceso a los servicios es casi inexistente y además... Ahora. Nosotros, por ejemplo, nos pasa en salud mental, que es una de las cosas que ha sido como más retadora en cuanto a el acceso a los servicios, es que como la gente se está moviendo también tanto o tienen otras prioridades también de supervivencia, bueno, van a la consulta una vez y no vuelven, ¿no? Entonces, claro, tratamos de maximizar lo más que podemos en esas consultas, de poder ofrecerles el espacio, de poder ofrecerles contención, un espacio para ventilar, pero es verdad que estos temas necesitan un espacio de mucha confianza y necesitan poder ser reconstruidos por la persona, ¿no? Entonces, sí, hay dificultades. Pues Amparo, gracias por seguir trabajando a pesar de esas dificultades, porque además Médicos Sin Fronteras también ha sido objetivo de los ataques militares de Israel, y tu testimonio hoy aquí creo que ha sido muy importante. Gracias a ustedes. Somos el grito en el cielo. Somos un secreto a voces. Somos el murmullo de fondo. Somos la grieta y la fisura. Somos la república. Somos una red. Somos carne cruda y somos legión. اطلع برا من بيتي. Sal de mi casa, es el grito indignado de una mujer palestina a los soldados israelíes en medio de una incursión ilegal en su vivienda, un hecho demasiado habitual en los territorios ocupados. Las palestinas llevan décadas enfrentándose al ejército israelí, siendo humilladas, detenidas, encarceladas, sufriendo la ocupación en la misma medida que los hombres. Sí, son décadas de apartheid y bloqueo que se suman a la violencia estructural, sistémica y patriarcal a la que se enfrentan las mujeres de todo el mundo. Así que en vísperas del 8M queríamos entender justo eso, cómo hacen frente las mujeres palestinas a esa suma de opresiones que parece que no acaba con una mesa de mujeres palestinas. Razan Malas es periodista y corresponsal, nacida en Jerusalén, ha trabajado en Palestina y Turquía, fue enviada especial en países como Irak y actualmente vive en Madrid, donde colabora con varios medios de comunicación árabes en España y asociaciones
y asociaciones feministas de derechos humanos. Razan, crudos días. Hola. ¿Cómo atraviesa esta guerra a las mujeres de tu pueblo? La guerra está muy mal para todos, para las mujeres, niños y hombres, para todo el mundo, para todos los palestinos, por la falta de respetar derechos humanos, por el genocidio, por la limpieza étnica que está pasando. Y como sabemos, ser mujer en cualquier sitio en el mundo es un reto, y ser mujer en un sitio donde hay conflicto, hay una guerra, un genocidio, es peor. Entonces, la mujer tiene varias opresiones, y la primera y lo más importante es la ocupación, que define toda la vida de los palestinos en general y la vida de las mujeres en particular. Entonces la mujer no solo está enfrentando el patriarcado, el machismo, el micromachismo, pero también la ocupación, que es la gran parte del sufrimiento de las mujeres en Palestina, que refleja mucho en otros aspectos también, que tenemos también más presión social a la mujer, que tener un papel distinto, que tener familia, presión de tener hijos, porque las posibilidades y oportunidades están más bajas que antes. Entonces hay más dirigir a las mujeres que tener este papel, porque ya con cerrar las ciudades, un padre palestino a lo mejor no quiere que su hija busque un trabajo, una oportunidad en otra ciudad, otro pueblo, entonces va a quedar en un pueblo, una ciudad más cerrada, con menos recursos para los hombres y mujeres, pero la mujer multiplica mucho más la falta de recursos y oportunidades. Desde Ramallah, Cisjordania, nos escucha también Zoraida Hussein, que es una veterana activista por los derechos de las mujeres en Palestina, actualmente encargada legal y de género de la ONG Alianza por la Solidaridad. Zoraida, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles son esas distintas opresiones y problemáticas de las mujeres palestinas que se cruzan unas con otras? Así como Razan está hablando, es que la ocupación militar y yo creo que cualquier contexto militar refuerza cualquier patriarquismo. O sea, en lugares donde, yo creo que en España, en Colombia, en todos lugares, vemos esa sociedad patriarcal. Vienen las leyes, viene la educación, viene la cultura, y cambia eso, y está cambiando, aunque en muchos lugares que vemos en el mundo sigue. Lo que pasa aquí es cuando hay una ocupación colonial, violenta, militar, refuerza ese patriarcado, y por otro lado, roba los espacios de un diálogo interno para poder cambiar situaciones en las que en otros lugares con vida más normales lo han hecho. ¿Por qué traicionaste a tu gente? El servicio secreto me pilló con un hombre y me amenazó. O me delataban y mi marido me mataba o trabajaba para ellos. La he hecho yo. ¿Cómo has podido? Tengo una hija, ¿por qué? Escucha, sé cuánto van a sufrir sus familias, pero somos la resistencia, ¿no te...? Escuchábamos un fragmento de la película La traición de Judá, del director palestino Hani Abu Azad. Inspirada en hechos reales, refleja algunas de las violencias que sufren las mujeres en Palestina, especialmente los métodos maquiavélicos de Israel para convertirlas en colaboracionistas o incluidos los mal llamados crímenes de honor. Razat, ¿de qué manera usa Israel a las mujeres como arma de guerra? Sí usan, pero yo quiero comentar antes de los crímenes de honor, que yo no estoy de acuerdo en ese término, porque decir esa frase significa que el honor implica un poco de justificante a esos crímenes, que son crímenes de asesinar a las mujeres al final. Por eso hemos dicho los mal llamados crímenes de honor. Entonces, se usan como arma de guerra, eso sí, pero también tenemos una ley muy blanda, porque la ley que está utilizado es una ley jordana del año 1960, que han hecho pocas reformas, pero no son suficientes para parar esos crímenes. Y que otra cosa también, que no tenemos lugares suficientes como lugares que la mujer puede ser refugiada ahí para pedir ayuda y protección. Entonces la mujer puede caer en los dos lados como víctima de la ocupación y del machismo. Uh-huh. Claro, porque es un problema ese concepto del honor del que hablamos en la sociedad palestina. ¿Cómo afecta a las mujeres, Zoraida? Yo creo que es un problema internacional en muchas sociedades con nombres diferentes. Pero lo que ustedes dicen es muy importante, porque sí, la ocupación israelí sí ha usado a las mujeres y ha usado esa cultura, eso que estaba diciendo, refuerza esa cultura y no da espacios para cambiar, ¿saben? Entonces, sí, ha usado a la mujer, ha usado también a hombres,
en casos como esa película que ustedes han dicho, el caso de Judas, que en los 60, 70, 80 era bastante, en el que se usaba para traer más gente en los que les ayuden a ellos a dar información. Entonces, ese es un caso donde alguien extranjero, el colonialista, viene y usa una cultura interna que es de la persona que está bajo la colonización, del opresor, del opresado, y la usa para sus bienes. Entonces, sí, esa fue una de las de los casos y de las luchas internas que hemos tenido para dar bastante información, sobre todo a las jóvenes, de que pasa esto. Es un material y un tema que se discutió mucho antes del 94, más que ahora. Y fue un problema que teníamos que siempre confrontarnos. La película aunque es muy también fuerte, pero tiene algo de realidad, porque hasta ahora los israelíes usan cualquier excusa que tiene que ver con la cultura, que no hemos podido avanzar mucho en cambiarla para sus intereses, claro. Y sabemos también que muchas mujeres, muchas veces les acusa, quienes denuncian la violencia machista, de hacerle el juego a Israel por señalar como violentos a los hombres palestinos. Otras se las acusa de importar el discurso feminista de Occidente. ¿Cómo es luchar contra las distintas formas de discriminación y de opresión sin ser acusadas de ayudar al enemigo? Yo no veo esto relevante, no tiene nada que hacer, al contrario, la lucha contra la ocupación va paralelo con el feminismo, porque no hay una sociedad libre, una patria libre sin mujeres libres y fuertes. Entonces ese acuso yo no veo en su lugar, porque a lo mejor hay gente que usan para hacer débil el movimiento de feministas en Palestina, pero no tiene nada que hacer, al contrario, una mujer fuerte es una mujer que puede defender también la patria. Así lo creemos también aquí. Israel y el apoyo tácito de la comunidad internacional ha convertido a Palestina en una ratonera desde octubre, pero la realidad es que llevaba siéndolo desde mitad del siglo pasado. La ocupación se ceba con las mujeres desde que muchas tienen memoria. Bueno, las mujeres palestinas, en especial las madres, se han establecido como un pilar principal de las familias. Es un pilar que soporta distintos pesos, como las dificultades económicas, la presión social, la presión patriarcal, familiar e institucional, suyas propias y también las que sufren sus hijas. Y antes del 7 de octubre cumplían un papel primordial para el sostén del núcleo familiar, y ahora todavía más, ¿no?, con la carga que supone perder sus refugios, sus casas, su espacio privado, sus centros de formación como las universidades, y sobre todo el tener que seguir adelante aun viendo cómo sus criaturas pequeñas, por las que tanto han luchado, porque al final la lucha de las mujeres es prácticamente por las demás, no por ellas, estas criaturas son bombardeadas y asesinadas. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, seguía cantando Silvio Rodríguez en este Mujeres, refiriéndose a su abuela. Irremediablemente me ha recordado a lo que se ha llamado estos días la masacre de la harina, ese ataque israelí que comentábamos antes sobre personas que trataban de conseguir algo de comida en Gaza. Antes de estos bombardeos masivos, la lucha de las mujeres palestinas ya era en esencia una lucha por alimentar, curar y cuidar a los demás. Por eso hemos hablado con Isabel Pérez, periodista y comunicadora especializada en Palestina, que ha vivido 4 años en la franja y que está casada con un gazatí. Queríamos que nos contara cómo eran sus vidas antes de octubre. Es lo mismo ser del centro de la franja de Gaza, en lugar de campesinos, que vivir en la ciudad de Gaza. Tampoco era ni es lo mismo pertenecer a una familia burguesa que a una familia pobre, y tampoco es lo mismo ser palestina beduina, que es una comunidad que da autonomía económica a las mujeres y que ellas pueden trabajar, ganar su dinero y vivir por ellas mismas. Por ejemplo, cuando una mujer lograba romper las cadenas patriarcales, por ejemplo, convenciendo a su padre de salir de Gaza para estudiar un máster, doctorarse, en general estudiar algo de estudios superiores,
Algo que, según nos cuenta Isabel, estaba ocurriendo con cada vez mayor frecuencia, pues se topa con un muro mucho más alto, la ocupación. Precisamente octubre era el mes en el que solían llegar los visados para los estudiantes. Puedo contaros pues, que una de mis cuñadas, la más joven, se ha quedado allí después de haber conseguido, tras muchos años de trabajo, haciéndose fuerte, convenció a su padre de que quería salir, y después de haber logrado pasar diferentes pruebas y encontrar una beca tan soñada para Irlanda de investigación, además precisamente de Derecho Internacional, pues se ha quedado encerrada en Gaza, ¿no? Al comienzo por propia elección, porque no quería abandonar a sus padres, pero cuando ha querido salir ya se ha quedado sin hogar, sin sus libros, sin sus pertenencias. Y sobre el acceso a servicios médicos, nos recuerda que en la franja existía sanidad pública, y aunque para consultas ginecológicas y obstétricas muchas necesitaban ir a clínicas privadas, podías dar a luz en un hospital público. Esos hospitales que hoy Israel ha destruido, como Kamal Adwan, Shifa, pues allí se paría vida. Y he de decir que con bastante respeto a esa nueva vida y a las madres. Este sistema de salud público de Gaza pues está, por supuesto, quedando obsoleto. No había máquinas necesarias para radiofísica hospitalaria para tratar cánceres. Pues había al final muchísimas personas sobreviven gracias a los servicios de todo tipo que prestan sobre el terreno ONGs y la UNRWA, y estamos viendo ahora en qué condiciones pésimas. El sistema de coacción y chantaje del aparato israelí contra las palestinas era más directo en Cisjordania y Jerusalén Este por la presencia militar directa en esta zona, algo que hasta octubre no ocurría en Gaza, lo cual no quiere decir que no hubiera castigo para las gazatíes. Y esto pues sí que les llevaba, es verdad, a ejercer esta presión a mujeres, pero de otro modo, ¿no? Castigándolas sin darles respuestas a permisos de cruce del paso de Beit Hanun Eretz para ser tratadas en hospitales de Jerusalén, tratarse un cáncer u otras enfermedades. Permisos para ellas o para sus hijos e hijas, ¿no? Ese también es un castigo. Ha habido casos en los que las autoridades israelíes incluso han dado permiso de cruzar a sus hijas menores, pero no a las madres. Por último, le pregunté por alguna historia de mujeres que le hubiera dejado especial huella, que le hubiera estremecido, como decía la canción. No sabía elegir una. Me han impactado todas. Desde una mujer que me contó cómo había dado a luz de forma abrupta en 2008, cuando cayó una bomba israelí en su casa. Una joven que desarrolló su propia empresa de ladrillos reciclados, una emprendedora, como otras también, hasta las mujeres que cada semana se concentraban en la plaza del Soldado Desconocido, que hoy está arrasada, donde se encuentra el Consejo Legislativo en Gaza, y que exigían el final de la división política interna palestina entre Fatah y Hamas, ¿no? Y les decían, poneros las pilas, dejaros ya de enfrentamientos que nos está matando la ocupación israelí. Yo creo que la capacidad de supervivencia de las mujeres es innata, y en Palestina las mujeres tienen callos de resistencia en el cuerpo y en el alma. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Como hemos visto, como estamos escuchando, las mujeres palestinas sufren múltiples opresiones, pero también resisten y alzan la voz por su pueblo. People are striving to find food and to feed their kids every single day, but at the end of the day, all they're trying to do is to stay alive. This is Hind Al-Khudari for Al Jazeera, Deir al-Balah, Al-Aqsa Hospital. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. We're still alive. أنا اسمي سمية وشاح، عمري 11 سنة، من قطاع غزة. Seguimos vivas, era uno de los mensajes de una de las periodistas a las que escuchábamos. Hind Yudari, Bizan Ouda y Sumaya Usa, periodistas palestinas. Las dos primeras son reporteras de guerra en Gaza y la última vive en Cisjordania, tiene solo 11 años y quiere ser periodista para emular a la gran corresponsal de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, asesinada en Jenin por disparos del ejército israelí en mayo de 2022. Razan, ¿qué papel están teniendo las mujeres palestinas en denunciar el genocidio y la ocupación, y por qué es importante que veamos lo que ocurre a través de su mirada? En primer lugar, hay que agradecer todo el esfuerzo que hacen nuestros colegas periodistas, hombres y mujeres en Gaza, porque están haciendo un gran trabajo, informarnos que el que está pasando ahora, y que son la única fuente de noticias que tenemos el momento, y desde 5 meses están trabajando muchísimo y Israel ha asesinado 130 periodistas en Gaza. Pero sí, claro, la mirada de una periodista mujer es distinta, porque la mujer periodista tiene la sensibilidad y el acceso a la información sobre la mujer con
con más agilidad, decimos, porque hace ya pocos meses estuvimos trabajando con artículos y reportajes sobre qué está pasando en Gaza, pero detrás del genocidio, que no solo la matanza de la gente, pero hay otras historias que no llegan a ser publicadas, y por ejemplo, las mujeres en Gaza que han cortado su pelo. Por falta que no pueden ducharse, están en un refugio con miles de personas. Por ejemplo, el pelo para la mujer palestina es algo muy de su identidad, y cortarlo en esa forma a ella, sus hijas, sus hermanas, doloroso, pero ella no ha podido contar eso a un periodista hombre, pero a una mujer tenía más la facilidad. Otra cosa, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el informe sobre la falta de productos sanitarios. La mujer no ha dicho a un hombre, porque una de las chicas de Gaza que me ha contado me decía que tengo vergüenza decir esto y quejarme de falta de los productos sanitarios mientras estamos escapando del genocidio, el bombardeo. Entonces, a eso necesitamos la mirada de una mujer y la sensibilidad y las historias de otro ángulo. Las mujeres palestinas llevan décadas combatiendo la opresión de la potencia colonial. Como Ahed Tamimi, la joven palestina que se convirtió en un símbolo internacional de la lucha contra la ocupación tras abofetear a un soldado cuando ella tenía apenas 11 años. Zoraida, tú eres una veterana activista por los derechos de las mujeres y viviste la primera intifada. ¿De qué forma se organizan las mujeres históricamente para resistir la opresión y la colonización? Bueno, la verdad que la organización de la mujer es muy contextual, podría decir yo. En la primera intifada, por ejemplo, la organización estaba comprendía en los comité de salud se hizo, comité de educación, comité de comida, puedo decir, y también fue parte del liderazgo, porque fue una represión bastante fuerte bastante fuerte. En la que a los hombres se los llevaban las presiones, las mujeres cogían los cargos en el liderazgo. Entonces, del liderazgo a miembros de los comités, a líderes de los pueblitos, a líderes en las calles. La primera intifada fue una de las etapas en las que la mujer palestina pudo ejercer toda su fuerza y pudo poner todo lo que ella tiene. Después, en el 94, otra vez se cambia esa organización y empiezan las mujeres a luchar por leyes mejores, a luchar empiezan a mirar y a analizar los colegios, los currículums de la educación, los medios de comunicación. Yo creo que es muy contextual, en cada etapa la mujer palestina coge una forma diferente de organizarse, pero siempre ha sido la mujer palestina en muchas de las veces y en muchas de las crisis que hemos tenido, es la primera que toca la puerta, es la primera que toca y que sale y grita y habla y es la más visible. Si voy a comparar con el movimiento de los estudiantes, por ejemplo, desde el 94 hasta ahora, el movimiento estudiantil ha estado diferente. Antes era más organizado y más fuerte. Por ejemplo, el movimiento de los trabajadores, que siempre fue organizado con sindicatos fuertes, desde el 94 hasta ahora se ha debilitado. El movimiento de mujeres palestinas también del 94 ahora ha cambiado de forma, pero siempre en muchas de las etapas importantes de la historia palestina, las mujeres tocan la puerta. Entonces ellas son esenciales, se creen en sí mismas y saben que ellas pueden cambiar. Bueno, ahora es el contexto y los detalles del contexto, cuánto pueden cambiar o no, pero eso es una descifración de lo que, como yo viera la mujer palestina. En esta guerra estamos viendo a las mujeres no solo como meras víctimas en ese contador, sino como abogadas, doctoras, periodistas, activistas. Razán, ¿tenemos distorsionada la imagen de las mujeres palestinas y en general de las mujeres árabes? Perdón, pues, ¿tenemos en Occidente o aquí en España distorsionada la imagen de la mujer árabe y palestina? Sí, yo creo que siempre la imagen va como la mujer más sumisa, no más que no tiene ambición. Y yo voy a hablar
en general de la mujer árabe, pero la mujer palestina es muy fuerte de carácter y es un pilar muy importante en la familia, en la sociedad palestina, y como ha dicho Zoraida, las mujeres palestinas siempre son las líderes en los movimientos de liberación, movimientos de mejorar la sociedad. Entonces yo creo este punto de vista que la mujer es débil, no, que la mujer sí hay un montón de factores que podemos mejorar un montón, pero la mujer palestina es muy educada, tienen en el nivel del mundo árabe las sin alfabéticos, no sé si es la palabra así o no en español, que la mujer llega a hacer máster y doctorado, están todas muy bien formadas. Ahora sí hace falta algunas cosas, mejorar las leyes y dar más oportunidades a ellas, porque tenemos un problema, que si está la mujer formada pero no llega a un nivel alto en el trabajo y no ser ministra ni directora de una empresa, aunque está más preparada a veces del hombre. Y si llega, a veces llega por un apoyo de un figura masculino, de marido, padre, hermano, y a veces si llega ella sola, llega y paga un precio altísimo y sacrificio muy, muy alto. Pero sí, la mujer palestina en general y la mujer árabe es muy fuerte y un pilar en las sociedades nuestras. Y de hecho, en la lucha por su libertad y la de su pueblo, en 2019 surgió un nuevo movimiento feminista de mujeres jóvenes, Talat, que luchaba contra la intersección de opresiones en Palestina. Su lema era: no hay patria libre sin mujeres libres. Es decir, no puede haber liberación nacional sin liberación femenina. Zoraida Hussein, Razan Malás, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes. El apartheid israelí y su violencia busca agotar hasta extinguir a aquellas comprometidas con la reproducción social, con la vida y la supervivencia en Palestina. Por eso ataca hospitales, convoyes y corredores humanitarios, infraestructuras básicas, el agua, la tierra, los colegios, las universidades, los centros comunitarios, hasta desfondar a quienes las sostienen y borrarlas, metafórica y literalmente, del mapa. La resistencia palestina está impulsada por mujeres, nos recuerda la politóloga Irene Zugasti, experta en género y conflicto, que también nos acompañó para hablar de las mujeres en la guerra de Ucrania. Irene, crudos días. Crudos días, compañeras. ¿Es la guerra per se, cualquier guerra, una guerra contra las mujeres? Por supuesto, aunque no aparezcamos nunca como protagonistas del relato, si somos el 50% del mundo, también somos la mitad de las guerras, a veces mucho más. Y además hay una cuestión muy importante, que es que las guerras necesitan el orden de género. Las guerras necesitan hombres violentos y mujeres violentadas, necesitan relatos de poder y relatos de sumisión para legitimarse y para justificarse y justificar toda esa propaganda que estamos viendo ahora mismo activa, ¿no? Entonces, claro que las guerras es una cuestión de género. Tú has explicado que Israel toma los cuerpos del enemigo como toma su territorio y su símbolo. ¿De qué forma el cuerpo femenino es usado como campo de batalla, como arma de guerra en estos tiempos de conflicto? Bueno, Israel en general es una constante de todas las guerras utilizar a las mujeres como campo de batalla, porque es una forma, pues de legitimar tus recursos y tus discursos sobre el enemigo. Por ejemplo, en el caso de Israel, esa forma de articular la violencia sexual que han comentado las anteriores invitadas y otras muchas formas de violencia a través de ellas, no es una forma de disciplinar al enemigo, sino también es una forma de establecer unas jerarquías civilizatorias, ¿no? Como las llama Nuria Labao, para establecer qué es correcto y qué no es correcto dentro del orden de género de guerra. Y además, dentro de ese uso de los cuerpos de las mujeres, se las despoja de cualquier agencia. Acabamos de ver pasar por aquí a mujeres activistas, periodistas, artistas, mujeres que son agentes activas en la vida de su comunidad y en los relatos de una guerra. Y sin embargo, con esta utilización de las mujeres y de sus cuerpos como meros sujetos pasivos, lo que se hace es robarlas del relato, que es lo que hay que hacer es recuperar, que es lo que estáis haciendo, por ejemplo, hoy claro, aquí. Para eso hacemos este programa. Y al principio del mismo hablábamos de violaciones como parte de las violencias sexuales sufridas por las palestinas, pero estas podrían ser solo la punta del iceberg. ¿Qué otro tipo de violencias se están produciendo? Exacto. De hecho, el imaginario de las violencias sexuales en los conflictos armados tenemos también que empezar a desmontárnoslo. Hay una autora, Pamela Delargy, que ha escrito mucho sobre eso, que habla de que la violencia sexual en los conflictos armados, que es una constante histórica, tiene diferentes tipos. Lo que ella llama como violencia de oportunidad, ¿no? El hecho de que un
un soldado cometa violencia sexual en el entorno de conflicto, y otra que es la violencia como una estrategia de guerra, ¿no? Que viene pensada desde los mandos militares y de los mandos políticos que articulan esa guerra. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Israel, está claro que estamos ante una estrategia militar de terror sexual. Y el terror sexual no es solamente eso que tenemos muchas veces en la cabeza, ¿no? De a lo mejor un soldado cometiendo una violación en una casa en la que irrumpe contra una mujer. Es un abanico mucho más profundo de violencia. Son las violencias pues en los registros de los checkpoints, en las detenciones, en esas niñas llevadas a las embajadas en muchos países, en esa explotación sexual, esos embarazos forzados, esa falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Es mucho más amplia, y eso solamente la sexual, porque luego si hablamos por supuesto de la violencia económica o de la violencia política, en la que también yo incluiría, por ejemplo, esos asesinatos a las periodistas palestinas que han alzado la voz, al final el abanico de violencias que sufren las mujeres en la guerra es muy profundo y sobre todo se perpetúa mucho más allá. Mientras que la violencia en el campo militar acaba o podría acabar con una paz, ¿no? Ojalá, ¿no? Con unos diálogos de paz, la violencia del posconflicto, esa para las mujeres se alarga durante décadas y arrastra generaciones a un silencio, porque normalmente hay muy poca justicia y mucha menos reparación en torno a ello. Israel también ha creado su propio relato al otro lado, acusar a Palestina de presuntas violaciones masivas para validar sus acciones. ¿Qué esconde todo esto al final? ¿Qué provoca? Bueno, pues esto, como estamos viviendo una guerra de propaganda y una guerra tiktokizada, como la llaman algunos, pues creo que está claro, ¿no? Sin cuestionar, ¿no?, la credibilidad de las víctimas, pero vimos muy claro cómo Israel utilizó esa carta de la violencia sexual y de salir como el white savior, ¿no?, como el defensor occidental de los valores de igualdad frente a las mujeres violentadas. Y en realidad no hay datos ni objetivamente no hay hoy por hoy un material que nos pueda dar suficiente información sobre ellos, sino que se lanzó el relato y por supuesto quienes lo cogieron al vuelo fueron los propagandistas israelíes. Aquí fue Isabel Díaz Ayuso la que salió hablando de ¿dónde están las feministas cuando los palestinos no sé cuántos? Pero claro, el hecho es que lo que sí sabemos es lo contrario. Sabemos porque hay un informe de Naciones Unidas que está firmado por relatoras que son mujeres con una trayectoria estupenda en la lucha por los derechos, como Remal Salem, como Francesca Albanese, que sí que han reportado unas violencias no solo sexuales, pero también desde el 7 de octubre en todos los territorios palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, y ellas sí que aportan pruebas reales. Por lo tanto, creo que tenemos que tener en cuenta que en esa batalla de propaganda es muy útil utilizar este argumento, y no solamente lo ha utilizado Israel, es que en las guerras, por ejemplo, la guerra de Afganistán, yo quiero recordar que allí estaban Hillary Clinton, Cheryl Blair y todas las mujeres, las señoras de la guerra, haciendo también una campaña por el mundo, hablando de que ellas iban a invadir los países de Oriente Medio para salvar a esas mujeres. De nuevo, esa lectura colonial, ¿no?, de un feminacionalismo que va a salvar mujeres que no necesitan ser salvadas, porque como hemos escuchado aquí, tienen un historial de lucha por sus derechos del cual de hecho deberíamos aprender las occidentales muchas veces. Y en esa propaganda, Irene, juega también un papel muy importante la erotización de la mujer. Tanto Ucrania como Israel usa a mujeres bellas como instrumento propagandístico, mujeres militarizadas y militares. ¿Cómo funciona esa técnica? Pues es una técnica que ahora, como la hemos visto, como digo, tiktokizada, y de repente nos sorprende que abrimos TikTok y vemos esos vídeos de las jovencísimas militares de las IDF israelíes haciendo bailes y coreografías o haciéndose selfies frente a la destrucción. Nos choca mucho, pero esto en realidad es una constante, ¿no? Mostrar a militarizar a las mujeres, que luego habría que ver esa militarización en qué consiste y qué jerarquía tienen dentro de la estructura militar, que suelen sufrir también mucha violencia dentro, ¿no? Pero militarizar a las mujeres para convertirlas en un símbolo siempre súper sexualizado y siempre súper erotizado frente a las otras, que son salvajes, que son bárbaras, que son horribles y que no merecen ningún tipo tampoco ni siquiera de sexualización en aquel sentido, ¿no? Eso lo ha hecho Israel, pero no solo. Ya os digo, por ejemplo, ayer vi una portada de Vogue con mujeres del ejército ucraniano que nos vuelve a recordar lo mismo, ¿no? Esa estrategia de glamurizar la guerra, de hacerla hermosa, de hacerla atractiva, que creo que es delirante, ¿no? Como por ejemplo Israel está utilizando a esas mujeres tan jóvenes no solamente para legitimar sus IDF, sino para hacer una movilización en torno a que te militarices y a que las generaciones más jóvenes abandonen sus proyectos de vida para unirse a una campaña de genocidio. Y claro, hay que pensar un poco cuál es la responsabilidad de esos medios que hacen esos reportajes, porque claro, es muy atractivo una portada con una mujer muy guapa vestida de verde militar, pero lo que esconde es terrible. Y por todo eso es tan necesario que
la revolución en Palestina y la resistencia de las palestinas y los palestinos sea un asunto feminista. Irene Zugasti, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Permitidme hablar en mi lengua árabe, antes de que también ocupen mi lenguaje. Permitidme hablar en mi lengua materna, antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos con todas las tonalidades de la ira. Así que dejadme deciros que este útero, dentro de mí, solo traerá a la próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Tened cuidado. Cuidado con mi ira. Son versos del poema Todas las tonalidades de la ira, de la periodista, poeta y activista palestina Rafiz Ziada, nacida en Líbano en un campo de refugiados. Nos despedimos con este Asli Berri, Provengo de la Tierra, un tema coral de las artistas palestinas Maisa Dau, Yusser Hamed, Lina Mahul, Nancy Hawa y Noel Jarman, lanzado por la Asociación de Mujeres contra la Violencia en el Día Internacional de la Mujer de hace 3 años. La canción habla de la importancia de las libertades individuales y de que cada persona, cada mujer, tiene derecho a elegir su camino sin miedo ni amenazas. Mañana hablamos de otra gran guerra en marcha, la invasión de Ucrania por parte de Putin, a cuyo régimen el periodista Xavier Colás, corresponsal en Rusia, ha dedicado el libro Putinistán. Con él hablaremos de la autocracia rusa pocos días después de la muerte, aún sin esclarecer, del opositor Navalny mientras estaba en la cárcel. Hasta entonces, salud y república, y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.